Bien. Bueno, hoy en la videoconferencia vamos a conversar y aclarar dudas sobre nuestra unidad 5, que aborda básicamente tres temas, dos de los cuales están muy relacionados, que son LINQ y expresiones lambda, y además el tercer tema que vamos a ver es genéricos, ¿sí? Así que empiezo preguntando si los que abordaron el material sobre algo de lo que estuvieron leyendo les generó algo para preguntar hoy, alguno de los ejemplos o lo que ustedes quieran preguntar antes de que yo haga algún otro tipo de aporte. Así, primero si hay dudas, podemos charlar sobre las dudas. Ustedes me dirán. Bueno, arranco yo entonces, ¿no hay dudas? ¿Pudieron ver el material? ¿Ya lo pudieron abordar, pegarle una leída? En mi caso estuve viendo interfaces, no vi todavía lo de genéricos y esto nuevo, digamos. Bueno, bueno. Bueno, nos quedan en realidad como para que se puedan organizar dos unidades, ¿eh? De acá al fin de la asignatura, que es este material, es este orientador y el orientador de Socket, que es comunicación entre aplicaciones, que es la unidad 6, ¿sí? Así que bueno, nada como para que temporalmente se puedan organizar. Eh, con eso se acaban los temas de la asignatura y tenemos más o menos, ustedes estimen que en la semana 14, ¿sí? Es cuando van a estar realizando su segundo examen parcial, ¿sí? Así que faltan unos 15 días más o menos, pero en la semana esa, que sería la segunda semana de julio, la que va comienza el lunes 5, durante esa semana van a estar resolviendo el segundo examen parcial, ¿sí? Así podemos hacer luego las devoluciones, algún repaso antes de los finales y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Más o menos como para que se puedan orientar. Bueno, Y, perdón, hay sí, una consulta. En el dime. parcial, en ese parcial también entran estas dos unidades. ¿Hasta dónde llega? Sí, sí, entra, nosotros vimos las primeras tres, van a entrar la 4, la 5 y la 6, digamos. Ok, gracias. Bueno, muy bien. En realidad, en términos de programación, va a entrar fuertemente hasta esta unidad, ¿eh? Porque la unidad 6 ya es un tema bastante avanzado de programación y lo suelo dejar para que ustedes lo puedan ver con un poquito más de tranquilidad y sí, por supuesto, entra en los finales. No lo suelo tomar en el segundo parcial, pero sí en los finales. ¿Está bien? Así que eso de comunicación entre aplicaciones lo vemos más para los exámenes finales. Y por supuesto entra, si alguno tiene que ir al recuperatorio de materia, en el recuperatorio de materia. Si en el segundo parcial se van a encontrar lo que vimos hasta ahora más esta unidad. Hasta ahí van a encontrar fuertemente el segundo parcial con temas hasta ahí. No va, en el segundo parcial no van a haber temas de comunicación entre aplicaciones, por esto que les decía, ¿no? Porque, no sé, me parece que amerita que lo maduren un poco antes de, de evaluarlo, ¿sí? Así que en general no lo voy a incluir eso en el segundo parcial. Bien, bueno, genial. Vamos con genéricos. Voy a ponerme, si ustedes me permiten, acá un segundito. Por las dudas que querramos programar algo, más allá de los ejemplos que hay. Todos los ejemplos que yo les voy a mostrar ahora, ustedes los tienen ya desarrollados como ahí en el módulo, ¿se acuerdan? Ahora les voy a mostrar dónde. Esperen que abro la solución. Esto lo sacamos y vamos a abrir la solución de nuestro curso. Bueno, y esto lo vamos a tener.
¿Qué pasó? ¿Abrió otra cosa? Bueno, mientras se va preparando el estudio, ahí que estaba cerrando lo que yo tenía abierto, todos estos ejemplos que yo voy a mostrar ahora lo tienen acá. Como ustedes se acuerdan que tienen por unidad el orientador y después tienen ejemplos del orientador, ¿no? Entonces todo lo que vayan a ver en este material, si ustedes se descargan esto, está programado, y tienen todas las soluciones. Hay 22 ejemplos desarrollados con cada una de, la, de los temas propios de la unidad, ¿sí? Muy bien. No sé qué abrió, pero no era lo que yo quería. Muy bien. Vamos a abrir un proyecto que es exactamente segundo B. Bueno, ahí lo dejamos que se cargue. Bueno, empecemos por charlar un poquitito con qué se van a encontrar cuando aborden esta unidad. Lo primero que ustedes van a encontrar es la definición de qué son los genéricos, que no es algo nuevo en este entorno, en particular en el lenguaje que estamos trabajando, que es el C#, ya desde la versión 2, actualmente vamos por la versión 9, creo que es la última, ya existía el concepto de genéricos, y básicamente lo vamos a utilizar cuando estemos en un escenario donde querramos optimizar la reutilización de código, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de genéricos, a lo que nos referimos es a que podemos hacer genéricas tanto clases, interfaces, métodos, eventos, delegados, etcétera, propiedades, etcétera. ¿Y qué significa hacer una clase genérica o un método genérico o un evento genérico? Significa poder pasarle un parámetro de tipo y que ese parámetro de tipo sea utilizado dentro de, si es una clase genérica, dentro de la clase, si es un método genérico, dentro del método. Al poder pasar un parámetro de tipo, ese parámetro de tipo lo vamos a poder aplicar a nuestras definiciones de variables, valores de retornos, parámetros, etc. Con lo cual, el concepto y el uso de genéricos ustedes lo vienen haciendo, porque cuando, por ejemplo, ponen en una lista list, menor, auto, mayor, ¿no? Eso es una lista genérica. Ustedes le están diciendo que el contenido de esa lista van a ser autos, ¿sí? Y ese auto, fíjense que es un tipo, y ese tipo, la lista, lo está usando para crear cada uno de los elementos que le ponen adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el uso de genérico ya lo vienen haciendo. Lo que nosotros tenemos que repasar en esta unidad es, bueno, ¿cómo puedo construir yo mi propia clase genérica? ¿Sí? ¿Qué tipo de problemas nos van a solucionar los genéricos? Bueno, imagínense que ustedes tienen una lista, ¿sí? Y en esa lista cargan todos string, como en el ejemplo 1. Al momento de recorrerlo eso, ¿sí? No tendrían mayores problemas. Pero si en esa lista, ¿sí? Porque este es un tipo de lista que se llama array list, es un array, ¿no? Array list está dentro del namespace collections. Si en ese array list, que de hecho lo permite, ustedes cargan un valor entero y cargan un valor, como en este caso string, como marca el ejemplo 2, podrían tener una determinada cantidad de problemas, ¿no? Como por ejemplo, si el for each que recorre ese array list, la variable de iteración, ¿sí? Es del tipo entera, cuando llegue al elemento que es un string me va a dar un error. Y recién ese error me lo va a dar en tiempo de ejecución. Con lo cual,
cuando digo el error me lo va a dar en tiempo de ejecución, lo que estoy diciendo indirectamente, el error le va a saltar al usuario, porque el que trabaja en tiempo de ejecución es el usuario. Entonces, lo ideal sería que este tipo de errores lo podamos detectar en tiempo de compilación, o sea, mientras programamos. ¿Para qué? Y para que si ya sabemos que eso va a dar un error de tipo, no se lo traslademos al usuario, lo pueda corregir el programador, antes de que ese código le llegue al usuario. Si nosotros, en lugar de trabajar con una array list, pudiéramos haber tipado, ¿sí?, qué iba a contener esa lista, ¿sí?, como en el ejemplo 3, vamos a agrandar un poquito, que esta es la típica lista que usan ustedes, y a esa lista yo le digo, mirá, vos vas a contener enteros, esto es una lista genérica, ¿sí? La lista se va a encargar de asegurarse de que cada valor que le cargue sea un entero, porque si le quiero cargar un valor que no es entero, en tiempo de compilación me va a dar un error. ¿Sí? O sea que no me va a dejar compilar, o sea, no le va a llegar al usuario, lo voy a tener que arreglar antes. Y eso se pudo lograr gracias a la implementación o uso de genéricos, ¿sí? Así como aplicamos genéricos, les decía, a las clases, podemos aplicar genéricos a los miembros de esas clases. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner acá una nueva solución. Por ejemplo, la voy a llamar genéricos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en la solución esta que voy a denominar genéricos, lo que vamos a empezar haciendo una clase genérica. Y a esa clase le vamos a pasar un tipo, y ese tipo lo va a utilizar, por ejemplo, para tipar una propiedad, un campo entero y una operación que vamos a inventar. Así que seleccionamos como siempre una aplicación de Windows Form, le ponemos genéricos, genéricos, esto lo vamos a poner en la carpeta. Está perfecto. Seleccionar carpeta, crear. Bueno, fíjense qué fácil se define una clase genérica. Siempre voy a poner, digamos, el ámbito de la clase, en este caso la clase va a ser pública, ¿sí?, en minúscula, ahí va. La palabrita class, el nombre de la clase, prueba genéricos, y entre el símbolo mayor y menor, en el cambio de idioma, y entre el símbolo mayor y menor le vamos a poner una variable, en este caso t, ¿sí? Pongo t por tipo, ¿eh? Bueno, una vez que tenemos esa variable, ¿sí?, al momento de instanciar un objeto, acá le voy a pasar un tipo. Y ese tipo lo puedo usar dentro de la clase. Por ejemplo, voy a crear un campo del tipo T, que lo voy a llamar _campo. Voy a crear una propiedad del tipo T, la voy a llamar myProperty, va a ser de solo lectura y va a retornar ese campo que se llama _campo. Y voy a crear un método, voy a llamarlo carga valor, que no retorna nada.
que va a tener un parámetro del tipo t y se va a llamar guión bajo parámetro, parámetro, se puede llamar carga campo. Y lo que va a hacer este método va a ser agarrar guión bajo campo y esto está en minúscula, muy bien, y asignarle guión bajo p campo. Entonces fíjense, esto es un ejemplo, ¿no? Pero cómo estoy usando el tipo que va a llegar en la variable de tipo t para definir distintas cosas en los miembros de mi clase. Un campo, el valor de retorno de una propiedad y el parámetro de un método, en este caso, ¿no? Podría decirle también si el método devuelve algo, que devuelve algo del tipo t. Perfectamente podría decírselo. Pero acá está esperando un return, ¿no? Tendré un return algo. En este caso, como no va a retornar nada, voy. En cada lugar que ustedes usan un tipo, bueno, podrían usar el tipo t. Otra cosa interesante es que no hace falta definir solo un parámetro de tipo en una clase genérica. Yo podría tener varios parámetros de tipo y mandar un tipo en cada variable, un tipo en T, un tipo en W y un tipo en Z, ¿sí? Si necesitase más de un tipo. Eso también se puede hacer. Bueno, vamos a la práctica. Y vamos a ver, bueno, sí, lo puedo hacer aquí leyendo la propiedad. Bueno, vamos a colocar un botoncito. Esperen que voy a cerrar, tengo abierto de otros proyectos de ustedes varias cosas, vamos a cerrarlas, así no nos molestan. Ahí estamos. Vamos a colocar un botoncito que diga genérico para saber que si le hacemos clic vamos a estar probando esto. Dos botones en realidad voy a poner. Con uno voy a genérico, le voy a mandar un valor entero, así que a este le vamos a poner genérico, int, y vamos a poner otro genérico va con tilde, y otro que lo vamos a llamar genérico string. Muy bien. Vamos a genérico int. Acuérdense que la clase se llama prueba genéricos. Entonces voy a crear una variable del tipo prueba genéricos, ¿sí? Que la voy a llamar guión bajo, EG1. Y ahí voy a instanciar un prueba genéricos diciéndole que, ¿sí?, lo que le voy a pasar a t es un entero. También en la definición de la variable tienen que ponerle el tipo que va a tener t. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando use PG1, ¿sí?, este P campo se va a tipar como entero, porque esto que yo coloco acá entra esta variable de tipo, y si acá entra un entero, bueno, esto será entero, entero y entero. Y si creo otro objeto a partir de esta clase genérica, que lo voy a denominar a la variable que lo apunta, eje 2, y le digo a la variable de tipo que sea string, en ese caso,
para PG2, acá entra un string, campo va a ser un string, myProperty va a devolver un string, y carga campo, el parámetro que está esperando va a ser un string. Lo podemos poner a prueba. Vamos a agarrar primero el objeto guión bajo PG1, le digo punto, carga campo. Fíjense que ya carga campo, ¿qué me dice acá? Que el parámetro que está esperando es un número entero, ¿no? Entonces, paréntesis, le ponemos un numerito entero. Acuérdense que lo que hace esto es cargar este campo, ¿sí? Una vez que está cargado ese campo, voy a leer la propiedad. Entonces le voy a decir guión bajo pg1 punto myProperty. ¿Y esto qué me va a retornar? Un t, que como la clase pg1 está tipada de manera genérica int, esto devuelve un int, ¿sí? Entonces, como devuelve un int, si yo acá le digo que quiero ver lo que me devuelve la propiedad, messagebox.show, paréntesis, en este caso, como devuelve un entero, le vamos a poner toString. Muy bien. En el caso de G2, cuando le digamos carga campo, va a estar esperando un string. Lo podemos ver acá, ¿ven? String. ¿Por qué? Porque lo que le pasé al parámetro de tipo es un string. Bueno, vamos a ponerle prueba de genéricos. Estoy tocando combinaciones de teclas inapropiadas. Decimos prueba de genéricos. Muy bien. Cargamos eso en el método. Y ahora le vamos a decir que haga un message box. Pero ya no hace falta que le ponga el toString porque lo que me devuelve la propiedad es un string. Vamos a ponerle PG2. Bueno, y fíjense cómo instancias de la misma clase, o sea, objetos de la misma clase, pueden trabajar internamente con distintos valores. Gracias a que esto es interfaces, me equivoqué, ahora compilamos genéricos, gracias a que la clase es genérica, puede recibir un parámetro de tipo y utilizar el tipo que recibe por parámetro para tipar los distintos elementos o miembros que contiene nuestra clase. ¿Sí? Esto es una clase genérica. Vamos a compilar entonces genéricos. Y vemos el ejemplo con nuestros dos botones de comando. Tendríamos que ver perfectamente esas leyendas, tanto el número como el texto. Si ustedes, en lugar de poner esto a nivel de clase, ¿no? El menor T mayor, lo ponen a nivel de propiedad o a nivel de método, por ejemplo, cargar campo menor T mayor, ahí estarías haciendo una clase normal con un método genérico. Bueno, ahí tenemos el... Ah, con razón estaba ahí. Bueno, el genérico int, que me muestra el 3. Vamos a sacar esto. Y el... puse los dos en el mismo, por eso.
esperen que vamos a ordenar un poquito esto. Y denme un segundo que vamos a sacar, reinicié la máquina, me había olvidado. No me acuerdo cuándo, pero en estos días. Así que vamos a decirle que no me verifique nada. A ver acá. Sí, 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 eso es porque están, sí, no, pero esto es otra cosa que estoy haciendo ahora. Equipo protegido. Hacemos esto. Muy bien. Hacemos esto. Muy bien. Bueno, esto por un lado, así ya nos olvidamos de ese problema. Y vamos a dividir esto, entonces nos vamos a llevar esto, nuestro botón 2, y esto a nuestro botón 2. Recompilamos. Y verificamos. Ahí tenemos cómo funciona con un entero, y ahí tenemos cómo funciona con un estero. Así que así es como se arma una clase genérica, y con el mismo criterio que aplicamos a nivel de clase, lo podríamos ser aplicado a nivel de propiedad, método, interfaz, o lo que querramos. Bueno, avancemos un poquitito más. Veamos distintos ejemplos que vamos a encontrar en el material. Fíjense cómo se van y las posibilidades que tienen de definición y herencia, ¿no? Dice, esto que está acá, que se llama clase nodo, esto está en el ejemplo 4, es una clase concreta de las que estamos usando. ¿Se acuerdan que hasta acá habíamos visto 3 tipos de clases, ¿no? Abstractas, concretas y selladas. Es una clase concreta. La que sigue, clase nodo genérica, que tiene el parámetro de tipo T, es una clase genérica. Podemos tener una clase genérica que herede de una clase concreta, eso es correcto, ¿sí? También las clases genéricas se pueden llamar genéricas abiertas o genéricas cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Una clase genérica abierta es una clase como nodo concreto, que acá dice T, ¿sí? Y está esperando que le envíen un tipo. Una clase genérica cerrada es una clase que está definiendo un tipo ya de manera fija aquí. Una clase genérica abierta puede heredar de una clase genérica cerrada. Eso es correcto. ¿Sí? Y también pueden hacer, dice, ven este último ejemplo, dice clase genérica que hereda de una clase genérica abierta. Si se le asigna un tipo a nodo abierto, que sería esta primera clase acá, el mismo será utilizado por esta clase nodo genérica, también se va a aplicar acá. ¿Sí? Son distintas propiedades en un contexto de herencia, desde dónde a dónde puedo heredar y de dónde a dónde no. Por ejemplo, una clase común y corriente no podría heredar de una clase genérica abierta, por ejemplo, ¿no? Más adelante, en el material, ¿sí? Van a encontrar ejemplos como el que yo programé recién, ¿sí? Esto lo voy a pasar. Bueno, fíjense, esto es parecido a lo que yo hice recién, lo voy a pasar.
Este es un ejemplo de clase genérica cerrada. Lo vamos a pasar. No, este es un ejemplo de clase genérica abierta porque estoy instanciando acá. ¿Mm? Bueno, con int, con string, esto acá me gusta. Bueno, en esta tablita que van a encontrar en la página 9, les va a estar explicando, cuando lo lean, que dentro de las clases genéricas tenemos en la sintaxis una posibilidad de utilizar la palabrita clave where. Y esta palabrita clave where me deja definir para un determinado tipo T, ¿sí? Con qué condiciones tiene que cumplir T. Por ejemplo, si yo pongo where T, class, me está diciendo que lo que envía a T tiene que ser de un tipo por referencia. Entonces, veamos lo siguiente. Y yo acá a la clase genérica le digo where T, class, vamos para arriba y dejen que mi IntelliSense se dé cuenta, ahí está. Me está marcando un error acá. ¿Por qué? ¿Se acuerdan todo el esquema de tipado que tenemos en .NET y que se usa obviamente cuando también programamos en C# por cualquier lenguaje sobre .NET, ¿no? Porque el sistema de tipos se llama CTS, sistemas de tipo común, sus siglas en inglés. El CTS en el framework es común para cualquier lenguaje, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se organizaba todo el sistema de tipos allá por programación 1, cuando empezaron a usar los string y los int? ¿Alguien se acuerda cómo se organizaba el sistema de tipos en .NET? ¿Cuál era el tipo más abstracto que teníamos? ¿Cuál es el tipo más abstracto que tenemos acá? ¿Cuál les parece? A ver, arriesguen uno. Object. Object, muy bien. Object es el tipo más abstracto. A partir de ahí se arma toda la jerarquía de tipos. Y rápidamente se divide en dos subgrupos. ¿Cuáles eran esos subgrupos? Los reference types y los value types. ¿Está bien? Los value types son la mayoría de los tipos numéricos. Y los reference types son, por ejemplo, los arrays, todas las clases que creamos. O sea, clase es un reference type, etcétera, ¿no? Entonces, si yo le estoy poniendo un modificador al parámetro de tipo T que dice class, como int está dentro del dominio de los value type, me da un error. Porque yo acá le estoy diciendo tienen que entrar solo reference type. Y esta forma me permite acotar el dominio de posibles valores de tipo que le envíe a la variable de tipo T. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, dice new, ¿no? Dice, el argumento de tipo debe tener un constructor sin parámetros, público. Cuando se usa conjuntamente con otras restricciones, la restricción new debe especificarse en último lugar. Esto es porque puedo poner más de una restricción aquí. O sea, se separan con coma las restricciones, puedo poner una segunda restricción. Puedo poner, qué sé yo, podría tener otra variable, o también podría poner dos puntos y alguna otra restricción como new, por ejemplo, ¿sí? Que me dice, ojo, que new lo tendrías que poner al final, ¿está bien? Pero vamos a ponerle solo new. Quiero poner solo new ahora. En realidad sería así, ¿no? Ahí estamos. Bueno, me quiero quedar solo con el new este que está acá. Así que le voy a sacar momentáneamente el class. Bueno, fíjense lo que dice new. Dice, tiene que tener un constructor público sin parámetros. Yo les hago una pregunta. Pruebas genéricos, ¿tiene un constructor público sin parámetros, sí o no? ¿Qué dicen ustedes?
esta clase, ¿tiene un constructor público sin parámetro? Sí, Sí, porque es el que hereda de object, ¿correcto? O sea que yo podría pasar, no lo vamos a hacer, no tiene sentido, pero yo podría pasarle a prueba genérico un tipo que sea prueba genérico. Fíjense que int tiene un constructor público sin parámetro y string no. Como string no tiene un constructor público sin parámetro, me está dando error. O sea, string sería un tipo que no podría pasar como tipo a t si la restricción de t es new. ¿Mm? Vamos a suponer que tengo otra clase, public class, voy a llamar -1, que hereda de prueba genéricos. A ver, ¿qué podemos hacer? No, será así. Otra jerarquía public class. Vamos a poner letras. Fíjense, yo acá le pasase letras como tipo. Letras. Acá le pasase letras. Voy a obviar un segundito esto porque obviamente letras no tiene ese método. Fíjense que no me da error, porque letras tiene un constructor público que hereda de object. Ahora, si yo a letras le pondría un constructor explícito con un parámetro cualquiera, acuérdense que cuando ponen un constructor explícito, se inhabilita el constructor implícito. Como se inhabilita el constructor implícito, ahora letras me está dando error. Si yo quisiera poder seguir pasando el tipo letras como un tipo para las variables de tipo t, tendría que hacer explícito el constructor sin parámetro. ¿Sí? Obviamente, acuérdense que cuando pasa esto siempre es conveniente, ¿no?, llamar al de arriba. Y ahí letras deja de dar error ahí en la línea 33. ¿Por qué? Porque la restricción de tipo para la variable de tipo t, new, establece que el tipo que pase tiene que tener un constructor público sin parámetros. Para eso se usa where. Bueno, y los modificadores son los que figuran allí en la tablita. Vamos a dejar, a ver, uno que me permita, este es para los que no son de referencia. Si le ponen una clase, deja entrar esa clase y a sus subclases, nombre de interfaz, nombre de base, new, Pero no le voy a poner ninguno porque como el ejemplo está hecho entre enteros, o sea, entre value types y reference type, únicamente que le ponga class y no debe ser un tipo de referencia y no debe contener ningún miembro de tipo de referencia en ningún nivel de anidamiento. A ver, déjenme ver esto. Vamos a ponerle así. Debería entrar, acá vamos a volver a string. Bueno, esto, el int va ok. No le gusta. Claro, ¿ven por qué no se pueden combinar ni duplicar? Porque decirle los que no son de referencia y los que son de referencia es decirle todos. Si les digo todo es lo mismo que no ponerle nada. Es muy lógico lo que está diciendo. Bueno, lo voy a dejar para no corromper el ejemplo sin where. Pero sepan que cuando quieren restringir,
a T le pueden poner. Otra cosa interesante, miren. Si yo, voy a volver para atrás para que me aparezca letras, quisiera restringir ahí está, letras, a que pueda entrar letras o cualquier subtipo de letras, pongo letras, ¿ven? El int va a dar un error, ¿sí? Y podría entrar el tipo letras o podría entrar subtipos de letras. Entonces, bien. Entonces pueden entrar letras o pueden entrar también subtipos de letra, por ejemplo, A. Entonces cuando yo quiero restringir, bueno, este 3 obvienlo ahora porque, digamos, el tipo A está esperando algo del tipo A, no un entero acá, ¿no? Pero ven que el tipo entró perfectamente, acá no me da error. Cuando ustedes quieren restringir que lo que puedan mandar a T sea una jerarquía de objetos, ponen el objeto más jerárquico arriba, entrar desde ese tipo cualquiera de los subtipos que hereden de él. Estaría restringiendo el dominio de T a, a esa jerarquía específicamente, y no va a poder entrar otra cosa. ¿Sí? Así que bueno, las restricciones ayudan al programador a evitar que manden a T cualquier cosa. Pues vamos a dejar nuestro ejemplo original, así no contaminamos, pero más o menos quedó allí plasmado para qué se usa el where que menciona el material de estudio. Habíamos dicho que esto era entero y entero, y esto era string, string y esto era 1, 2, 3, entero. Bien. Bueno, y en genéricos, la implementación, prueba genéricos. La implementación es esto, no tiene más complejidad que esto, la potencialidad está en cómo lo aplico. Seguramente con el profesor Prinzo en la materia que continúa esto, cuando vean programación en capas y un montón de cosas interesantes que le van a ser útiles para el trabajo final, para la última materia que tienen en la carrera de programación, van a ver interfaces genéricas, por ejemplo, van a ver, armar una interfaz IABM genérica. ¿Para qué? Para que los métodos alta, baja y modificación que hagan le puedan pasar el tipo y esos métodos lo puedan usar para cliente, para producto, para proveedor, etc. O sea, va a surgir el concepto de genéricos. Lo van a aplicar allí con seguridad. Bueno, el resto son más ejemplos de lo mismo, ¿eh? Así que esto es lo que acabo de mostrar, ¿eh? Que los de una jerarquía pueden entrar y los de otro no. Así que se van a encontrar con eso cuando aborden el material. Miren qué interesante el ejemplo 8. Hay una clase que se llama intercambio, o sea, la clase swap, ¿sí? Y esa clase swap tiene un método ejecutar, ¿sí? Que lo que va a hacer es intercambiar dos valores, es decir, si yo tenía dos variables, la variable 1 con un valor y la variable 2 con otro valor, esta función swap o intercambio lo que va a hacer es cambiar los valores. Lo que tenía 1 pasa a 2 y lo que tenía 2 pasa a 1. Entonces fíjense que para poderlo usar con cualquier tipo de valores, lo que hace es, en este caso la clase es concreta, no es genérica, pero el método es genérico. Tiene una variable de tipo acá. Y con esa variable de tipo, cuando tengan el objeto y le digan ejecutar, acá le van a poner el tipo. Pueden poner cualquier tipo. Los dos parámetros se tipan con el tipo T. ¿Mm?
Y los dos parámetros se reciben por referencia, para cambiar de posición los valores originales, los que están por fuera de la clase intercambio, por fuera de ejecutar, o sea, lo que ustedes le manden acá. Y son punteros, es como en C cuando veían punteros, ¿no? Fíjense que usa el mismo tipo T para la variable auxiliar, entonces pasa a la variable auxiliar lo que tiene valor 1, a valor 1 lo que tiene valor 2, y a valor 2 lo que almacenó en auxiliar. Así de sencillo, ¿no? Y hace el swap. Y bueno, en realidad puede hacer swap con dos valores sin importarle su tipo. Puede hacer swap entre dos autos, swap entre dos clientes, swap entre dos enteros, swap entre dos strings, no importa. Bastan con que usted, cuando van a ejecutar, acá le digan el tipo. ¿Mm? Como cuando usan, vieron, por ejemplo, las listas, ustedes han utilizado el método find, seguramente, el método exist, el método remove, los métodos básicos de las listas, y vieron que le pueden pasar el tipo del elemento que están usando. Bueno, esos son métodos genéricos. ¿Eh? Métodos genéricos, como ustedes le dicen, lista.find menor, no sé, auto mayor, a ese find le están pasando el tipo de elemento con el que va a trabajar. Bueno, eso es esto, es un método genérico, así se construyen. O sea, dentro de la clase list tienen un método find genérico. ¿Eh? Tiene un parámetro de tipo. Y ese parámetro de tipo lo usan para esto. Bueno, dudas, preguntas sobre genéricos. Algo que no se haya entendido. ¿Hasta acá está claro? ¿Podemos avanzar? Sí, Bueno, bien. Vamos a hacer una introducción al InQ, así le doy oportunidad para que lo puedan leer entre semana. LINQ, ¿sí? Digamos, es una sigla que significa lenguaje integrado de consulta, y es una tecnología, es un conjunto de herramientas que tenemos aquí en .NET que nos permite hacer consultas similares a las que plantea, para los que conocen alguna base de datos, el lenguaje SQL de las bases de datos, que es un lenguaje de consulta simple o sencillos. Van a ver que los que tuvieron oportunidad alguna vez, no sé, o en el trabajo para los que trabajan, o los que hicieron la secundaria ofimática y les mostraron una base de datos, ese lenguaje que ponían select y todo eso, ese es el lenguaje SQL, ¿no? Bueno, este lenguaje LINQ se parece mucho al lenguaje ese de SQL. ¿Contra qué podemos hacer consultas? Podemos hacer consultas sobre grafos de objetos. ¿Qué son los grafos de objetos? Eso que vimos en la interfaz, cuando hablamos de la interfaz de clonación y todo eso, son grafos, o sea, objetos que se apuntan a otros objetos y así, no digo indefinidamente, digamos, en un momento se termina, pero es toda la construcción que hacemos de un objeto que apunta a otro, que apunta a otros tres, esos que apuntan a otros, se llama grafo de objetos. Entonces, dado un grafo una lista podría ser un grafo de objetos, ¿no? El primer nodo apunta al segundo, el segundo apunta al tercero, el tercero apunta al cuarto, es un grafo de objetos. Esto nos sirve para hacer consultas sobre grafos de objetos, también nos sirve para hacer consultas sobre base de datos, que nosotros en la materia no lo hacemos, y también nos sirve para hacer consultas sobre documentos XML, que en la materia no lo hacemos, está por fuera de la materia. Solamente vamos a hacer consulta sobre grafos de objetos. Básicamente esta tecnología, cuando nosotros decimos voy a analizar o voy a construir una expresión LINQ, esa expresión tiene tres partes bien identificables, ¿sí? Tiene una parte que la llamamos origen de datos, una segunda parte que es la consulta, y una tercera parte que es la ejecución de la consulta, ¿no? Primero se define la consulta, se crea la consulta, y luego esa consulta se ejecuta. Por ejemplo, si ustedes, algo interesante, cuando nosotros elaboramos una consulta del tipo LINQ, esa consulta lo que devuelve es un objeto del tipo IEnumerable.
que ya saben lo que es un i-enumerable, porque lo vimos con las interfaces i-enumerable e i-enumerator, ¿no? O sea, lo que va a devolver una consulta LINQ es un i-enumerable. Y ese i-enumerable después ustedes lo pueden consumir como quieran. Una de las formas para consumir un i-enumerable podría ser a partir de un for each, por ejemplo. Ya vimos que el for each puede consumir enumeraciones del tipo i-enumerable, ¿no? Puede hablar con el i-enumerable. ¿Se acuerdan cómo era eso, no? El for each le pedía al i-enumerable, dame getEnumerator, le daba un objeto i-enumerator, y una vez que le daba el objeto i-enumerator, hablaba en términos de mumNext. Si el mumNext decía verdadero era porque había puesto algo en current, entonces decía current, dame el valor, ese valor lo ponía en la variable de iteración, y así hasta que en algún momento el mumNext le decía stop. Bueno, las consultas que nosotros construimos en LINQ devuelven tipos i-enumerables. Bien, dicho esto, analicemos este ejemplo. Acá hay una variable llamada bQuery del tipo i-enumerable genérica. Ven, acá estamos usando un tipo genérico. Estamos diciendo, es un i-enumerable y vas a trabajar con enteros. ¿Bien? Esto es un genérico. Bien. Después hay un array, en este caso es un array unidimensional, o sea, un vector de enteros dinámico, porque no define cuántos elementos, llamado números. Después tenemos en este ejemplo 9 un método, ¿no? Public ejemplo LINQ, que recibe como parámetro en el parámetro pdatos un vector de enteros y hace dos de las tres cosas que mencionamos recién. Lo primero que hace es almacena en este vector números lo que recibe acá en pdatos. Acá va a llegar una cantidad de números, ¿sí? Se lo van a mandar. Cuando ustedes abran el ejemplo 9, esto va a estar en el contexto de un programa, ¿no? Entonces, alguien va a llamar a ejemplo LINQ y le va a pasar una cantidad de números. Después, en la variable de tipo i-enumerable genérica a entero, le asigna, ahí en bQuery, le asigna la consulta LINQ. Esto que vemos acá, que empieza por from, es la consulta LINQ. En una consulta LINQ, cuando ponemos from, ¿sí? Lo que le vamos a decir, detrás del from viene cuál es el origen de datos. En este caso, mi origen de datos es números. Cuando le pongo from num y números, ¿sí? Lo que le quiero decir es que de mi origen de datos números, revise cada uno de los números que tiene, y para cada número del vector números, lo va a ir poniendo en num, de a uno por uno. Entonces eso se expresa así en LINQ, from num y números. Parecido al for each, ¿no? Esto parecería como la variable de iteración del for each. Pero bueno, es desde números, para cada número que tengas, ponelo en num. La instrucción where en LINQ nos permite poner una condición, ¿sí? Where num módulo 2 igual 0. O sea, ¿qué está haciendo acá? Determinando si lo que hay en num 2 es qué. ¿Qué hace esto? Mira si el numerito que hay en num 2 es qué. Módulo puede ser. Par, par. Muy bien ahí, Ignacio. Par, ¿no? Acuérdense que el módulo, ¿sí? Devuelve el resultado de la división, ¿no? Entonces, si hacemos num módulo 2, me da el resultado de la división del numerito que está en num dividido 2. Cualquier número par dividido 2, cuyo resto de 0, quiere decir que es un número par, ¿no? Hacemos 8 dividido 2 da 4, resto 0. O sea, todos los números pares, el resto de la división por 2 siempre va a ser 0. Entonces, lo que está preguntando acá es si lo que hay en num es par. Y luego, si se cumple esta condición para num, le dice, aparece la orden select, dice select num. A esto se le llama proyección. O sea, ese número que es par, seleccionalo y devolvémelo. ¿Sí? Eso es la consulta LINQ. O
O sea que lo que está haciendo esta consulta es revisar del vector número todos aquellos que son pares, y los que son pares me los va a devolver. Nos falta la tercera parte, ¿sí? Que sería la ejecución de la consulta. ¿Bien? Bueno, la ejecución de la consulta, acuérdense que bQuery es una variable de tipo IEnumerable porque almacena una consulta LINQ, y las consultas LINQ devuelven IEnumerables. Entonces, la ejecución de ese IEnumerable se puede hacer por alguno de los mecanismos que conocemos, como por ejemplo un for each, porque un for each puede consumir IEnumerables. En este caso, en la función retorna pares, que me devuelve un vector de string, lo que hace es declara la variable números retorno, que es un string vacío, y con el for each ejecuta la consulta. Fíjense que en el for each lo que itera es el IEnumerable, el bQuery. Y en este caso num, este num de acá no tiene nada que ver con el num de arriba, es la variable de iteración. Se le podría haber puesto otro nombre tranquilamente a la variable, ¿no? Porque esta variable num es local al for each. Entonces le dice, para cada elemento que me devuelva el bQuery, ponelo en num. ¿Y qué es lo que hace? Lo concatena en la variable de tipo string números retorno acompañado de una coma. Acuérdense que bQuery, la consulta de SQL, la consulta de LINQ, iba a devolver solo los pares, porque es lo que tiene definida esa consulta, ¿no? De todos los números que había en este vector números, la condición era que sea par, y si era par lo proyectaba, select num, lo devolvía. Hola Aldo, ¿cómo andás? Bueno, entonces, cuando este for each ejecute la consulta de LINQ, digamos, este bQuery le va a ir devolviendo solo pares. Esos pares los va concatenando en números retornos separados por coma. Cuando el for each termine es porque ya bQuery le devolvió todos los pares, ¿sí? Y ahí en números retornos hacemos un substring, o sea, sobre todo ese string le recortamos el último carácter, que es una coma, por eso hacemos un substring desde el índice 0 hasta el largo de la cadena -1. Entonces la última coma me la saca, porque tiene sentido que haya una coma hacia la derecha, no va a haber nada, y genera un vector de char llamado S, al cual le carga esta comita. ¿Para qué? Bueno, ¿se acuerdan que acá la función retorna pares retorna un vector de string, ¿no? Acuérdense que en los string, en el tipo string, tenemos un método llamado split, que seguramente lo han usado muchísimo cuando hacían grabaciones en archivos de texto, ¿no? Porque cuando uno lee un archivo de texto, generalmente ese registro viene como un registro de longitud fija o como un registro separado por coma o por algún carácter. Y cuando tengo todo ese string separado por coma, con la función split, era muy fácil transformar cada elemento de ese string a un vector. Eso es lo que hace split, básicamente. Agarra, en este caso, el string números retorno, y lo va a transformar cada elemento de ese string separado por coma en un elemento de un vector, ¿sí? Ahora, ¿dónde se da cuenta que tiene que cortar cada elemento? Bueno, la función split tenía un parámetro que me dice dame un char, ¿sí? En realidad dame un vector de char que contenga el o los caracteres que son separadores para yo darme cuenta dónde empieza y termina el elemento. En este caso, como tenemos este vector de char S que contiene la coma, y se lo estamos pasando como parámetro, lo que le estamos diciendo es, bueno, agarrá todo el string números retorno, y trozá los elementos cada vez que encuentres una coma, ¿no? Entonces, si tiene, supongamos, 2,4,6,8, el 2, el 4, el 6 y el 8 los va a devolver como un vector de string. Los corta por la coma. Eso es lo que hacía la función split. Bueno, y retorna eso, o sea, me retorna un vector de string. ¿Está bien? Bueno, esto que retorna el vector de string es anecdótico, lo importante es esta parte, ¿no? Cómo
creamos una consulta LINQ que sobre un vector de números aplica condiciones y proyecta valores que cumplan con esa condición. Y como esa consulta LINQ en definitiva es un I enumerable, lo puedo consumir por alguno de los mecanismos que consumimos I enumerable, como por ejemplo el for each. Y eso es lo que estamos haciendo. Así son las consultas LINQ. Esta es una de las maneras en que podemos usar consultas del tipo LINQ. Otra es a través de métodos de extensión y bueno, de formas más optimizadas, si quieren. ¿Sí? Pero esto es una consulta LINQ, en principio para arrancar. La forma fácil de verlo es ver sus tres partes: el origen de datos, la consulta en sí, la creación de la consulta, que es un I enumerable, y la ejecución de la consulta. Así que eso les muestra el ejemplo 9, y está todo explicado, bueno, en el orientador. ¿Bien? Fíjense acá, en este caso, tenemos en nuestro botón 1 también un vector o array unidimensional llamado vNúmeros, al cual le estamos creando, ¿sí? ese vector, newInt7, de 7 elementos, y le pasamos los valores que queremos que tenga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Está bien? O sea, vNúmeros tiene estos numeritos como vector. Instancia ejemplo LINQ, que es el ejemplo anterior que vimos, y le pasa vNúmero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que esto, ¿a dónde entra? Al parámetro pdatos. ¿Sí? Lo que ya vimos, entonces cuando le digamos retorna pares, me va a devolver un vector de tipo string con los números pares, que en este caso van a ser 2, 4 y 6. Y después nada, la última línea los muestra en un listbox. ¿Sí? Acuérdense que los listbox tienen una colección de ítems y bueno, obviamente que la pueden limpiar. Acá primero está limpiando todos los ítems y esa colección de ítems, si ustedes miran su interfaz, tienen muchos métodos, ¿no? Add, arrange. Add-range, entre las cosas que le deja pasar, es un vector. ¿No? Entonces acá le está pasando un vector de string, y ¿qué hace el add-range de items? Agarra cada elemento del vector y lo muestra como un item en el listbox. Esa última liñita es nada más que de visualización. ¿Está bien? Se pueden hacer cosas interesantes, como veamos un ejemplo más y ya paramos, así después lo pueden ver. Fíjense este ejemplo 10, cómo aprovecha las consultas del LINQ. Por ejemplo, tenemos acá la función botón 1-click, suscrita al evento click del botón 1, ¿sí? Y tenemos una clase llamada ejemplo LINQ, que implementa un método que se llama retorna pares, que va a recibir un vector de números enteros. Cuando le hacemos clic al botón, ¿sí? Le decimos, mostrame en una caja de mensajes lo siguiente. Dice, new ejemplo LINQ. Está instanciando un objeto de esta clase, ¿no? Una vez que lo instancia, punto, retorna pares. Está llamando a este método, ¿sí? Que devuelve un entero. Y lo que va a hacer este método, ahora van a ver cómo, es devolver cuántos números pares hay. Entonces dice, bueno, punto retorna pares. Retorna pares está esperando un vector de enteros. Le pasa como parámetro, entre paréntesis, un vector de enteros. newInt, acá está instanciando un vector dinámico de enteros, y le pasa los valores, del 1 al 7. Todo eso, retorna pares, dijimos que devuelve un número entero. A ese número entero le dice toString, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo está mostrando un messagebox.show, y le concatena la palabrita números pares. ¿Qué hace este retorna pares? Recibe mi vector de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿y qué hace? Fíjense, va a retornar, y miren acá el LINQ, from num,
in el parámetro pdatos, where num módulo 2 es igual a 0, o sea que sea par, select num, lo mismo que antes, pero fíjense, a todo ese LINQ, como es un i enumerable, los i enumerables, si ustedes le ponen punto, tiene toda una interfaz. Le dice punto count, o sea, dame la cantidad de números que vas a proyectar, tipeada como, casteada como int, porque tenés que devolver un entero. Y devuelve ese método. Y con esta liñita nada más hicieron todo eso. Sacaron la cantidad de números enteros que tiene el vector que llega al parámetro pdatos. Entonces simplifica el uso del InQ muchísimo la programación. Si no, tendrían que recorrer con un for each el vector, poner una variable contador, fijarse si es par aumentar el contador, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá lo resuelven con una liñita de código. Es importante que se vayan familiarizando. Voy a tratar de, a ver si logramos acá, y para que lo vean nomás, y en variable int-a. En que a es un enumerable, ¿no? Si yo pongo -a punto, vamos a crearlo, si no me va a dar bolilla. Déjenme ver una cosita. No lo puedo, tengo que ponerlo dentro me lo voy a llevar de acá. Voy a poner un método acá. Ahí vamos. -a punto. Y ahí les aparece toda la interfaz del tipo i enumerable. ¿Ven? Que tiene un montón de cosas, ¿no? Todo esto se puede usar en cualquier i enumerable. En cualquier i enumerable. Esto es la interfaz i enumerable. Yo en acuérdense que como LINQ devuelve un i enumerable, cuando usamos LINQ es muy común usar cualquiera de estos métodos. Yo en particular usé el que se llama count, este que está acá. Todos estos métodos que ustedes ven que tiene una flechita que apunta para abajo, se llaman métodos de extensión. Son métodos agregados desde afuera al tipo i enumerable. ¿Sí? Si los métodos de extensión están por fuera de nuestro curso. Si nos llega a quedar tiempo, se los voy a mostrar como bonus track para que lo tengan, porque es un recurso de programación muy piola. ¿Sí? Permite a una clase que ya existe agregarle métodos desde afuera, digamos, desde otro lugar, desde otra clase, ¿no? Sin tocar la clase original. Bueno, esto se los comento, porque por ahí a alguno le puede llamar la atención, que son esas flechitas, identifica métodos que se llaman métodos de extensión. Todos estos métodos de extensión que ustedes ven acá, la mayoría, ¿ven? Ven que dicen i enumerable int y devuelve un bool, i enumerable, son métodos de extensión sobre el tipo i enumerable. Así que bueno, es muy común cuando usamos LINQ aprovecharnos de algún método de extensión del tipo i enumerable, sabiendo que LINQ retorna un tipo i enumerable. Bueno, y acá creo que vamos a parar en el ejemplo 10. Así se pueden poner al día con esto. Bueno, ¿alguna pregunta? No he mirado. No, Carlos, bueno. Bueno, les dejo encomendado, por favor, que vean esta unidad para la semana que viene. Así ya contestamos las dudas que pueda haber sobre LINQ. Vemos algunos ejemplitos un poquitito más avanzados, pero sería antes de ver los ejemplos avanzados, me gustaría que lo tengan leído, así le encuentran sentido. Y vamos a cerrar en algún momento con el uso de lo que se llaman expresiones lambda dentro del InQ. Que es eso que me habrán visto hacer a mí varias veces cuando yo en los find ponía x, tal que x punto patente sea igual a tanto. Eso es una expresión lambda, pero lo vamos a ver conceptualmente de manera más sólida, o sea,
las expresiones lambda son funciones anónimas, son funciones, pero que no tienen nombre. ¿Eh? Muy interesante el tema. Y esas funciones que no tienen nombre las podemos utilizar como predicados dentro de las expresiones del InQ. Y lo último que vamos a repasar la semana que viene, en algún ejemplo van a encontrar que a través del InQ podemos proyectar algo que se llaman, o sea, a través del select podemos proyectar algo que se llaman tipos anónimos. Vamos a proyectar objetos con propiedades que no provienen de instanciar una clase. Por eso esos objetos no tienen un tipo. El tipo es anónimo. Son objetos que existen en memoria, le ponemos dinámicamente las propiedades con los valores que queremos en memoria, también dinámicamente, y esos objetos se crean a partir del InQ y no corresponden a ser instancias de una clase como vienen practicando hasta ahora, que siempre que tenían un objeto era porque habían instanciado una clase. Bueno, vamos a ver que podemos llegar a tener objetos que no surgen de ser instancias de una clase. Por eso se les llaman objetos con tipos anónimos. ¿Sí? Y ahí vamos a cerrar ya esta unidad para darle paso al tema de socket. ¿Listo, señores? Y no sé si hay niñas, creo que sí. Señores y señoras, entonces. Sí, Tamara. Bien. Sí, Aldo. Sí, subí todos los exámenes, está todo subido, Aldo, ya. Sí, sí. Queda primero A nada más. Algunos alumnos de primero A, perdón, de segundo A. Segundo B y C está todo subido y publicado ya. Lo deberían tener ya. Si a alguno le falta la nota, me avisa, pero ya están publicadas. Bueno, repito entonces. Y fíjate, a ver, espera que la vemos. Dame un segundito, que ya la busco y te paso la nota. Evaluación para la acreditación. Bueno, veamos acá, a ver. Por cómo está ubicado esto, a ver. Nicolás, Luciano, Gabriel, David, Rolando, Agustín, Lucas, Débora, Carlos, Claudio, Gonzalo, Agustín, Carlos, Brian, Hernán, Nicolás, Gabriela, Manuel. Está por apellido, vamos a la S. Está primero el nombre, pero ordenado por apellido. Aldo, tu nota no está porque no entregaste en la plataforma ya te calificó la plataforma, ¿eh? Lo entregaste con posterioridad al vencimiento. Por eso no figura, ¿viste? Entonces la plataforma cerró eso. ¿Eh? Eso es lo que pasó. Figura entrega con retraso. Puede ser que lo hayas entregado sobre la hora o muy... porque te figura como entregado fuera del horario de entrega. Eso fue lo que pasó. Igual no te hagas problema, después yo lo voy a ver si se puede rescatar de alguna manera. Por el tema de la nota, olvídate, porque acordate que la nota es una devolución que no les va a afectar el criterio hoy de aprobación o no aprobación de la asignatura, ¿sí?
Lo que sí hace bien el segundo parcial, porque el segundo parcial, para aquellos que no pudieron entregar, entregaron tarde o no les fue bien en el primero, les recupera el primer examen. Y el otro tema importante, recuerden agendarse la fecha de entrega y entregarlo antes de la fecha de entrega para que se los pueda evaluar, ¿sí? Sobre todo digo en el segundo parcial, porque ya ese ya es el último, y ahí con ese parcial definimos la instancia donde quedan calificados, y para final, para recuperatorio de materia o ese tipo de cosas. Pero bueno, ese es el problema por el cual no te aparece, ¿sí? Te lo asignó la plataforma porque entregaste después de la fecha de entrega, ese fue el tema. ¿Ok? Después igual lo que te ofrezco, y sí, pero acordate que son computadoras, ¿viste? Si entregaste un minuto, la plataforma tiene un horario y en ese horario cierra. Pero no te hagas problema. Si me querés mostrar algo, Aldo, para salir de la duda o de cómo lo resolviste, yo ahora me voy a meter ya en otro curso, pero tené preparado tu examen para la semana que viene, te habilito para poder compartirlo acá en la videoconferencia y le dedicamos 5 o 10 minutos y vemos lo que hiciste y te hago una devolución que además le va a servir a todos. Así que tráelo y yo te hago la devolución de lo que veo y te voy marcando, mira, esto está bien, esto hacelo de otra manera, y te va a servir a vos y también le va a servir a los que estén presentes. ¿Te parece? Bueno, genial. Bueno, estimados, por favor, léanse esta unidad para la semana que viene y nos estamos viendo. Cualquier cosa me escriben. Les mandé una invitación para los que quieran y puedan. Mañana a las 18 horas hay un webinar de la facultad de Serious Game. Así que, bueno, va a estar bastante buena. La da un ingeniero egresado de la facultad. Los que quieran estar serán bienvenidos. Y bueno, van a pasar una horita grata entre colegas y compañeros viendo esa temática. Así que les mando un saludo, cualquier cosa ya saben, me ubican por mail o por la plataforma, y si no nos vemos en 7 días en la videoconferencia. Cuídense mucho, nos vemos. Buenas tardes a todos. Adiós, hasta luego.